Hola, ¿cómo están amigos de Rodando el Balón? Estamos aquí una semana más en lo que son estas transmisiones, pláticas que estamos realizando durante esta cuarentena y el día de hoy tenemos un gran invitado, periodista deportivo, locutor, conductor, actor, presentador venezolano. Broderick Serpa está con nosotros. Hola, gracias por permitirme compartir con ustedes, muchachos. Gusto. ¿Cómo te ha sentado la cuarentena, Broderick, ahora sí que en estas semanas ya? Bueno, mi hermano, la cuarentena lo que ha hecho es hacerme crecer así de ancho. Principalmente he tenido la oportunidad de compartir con mucha gente por vías similares a esta y me encanta. Me encanta poder hacerlo. Creo que es algo extraordinario que nos está permitiendo esta oportunidad. Si no los estoy viendo de frente porque estoy compartiendo este video live. Sí, sí. Sí, no, definitivamente. Estas plataformas han ayudado, bueno, mucho en este aspecto, pero bueno, al final de cuentas, uno extraña la interacción. Sí, la interacción directa con las personas es algo que nos hace falta a todos, ¿no? Sí, Pero yo creo que una de las cosas buenas, si es que ha habido algo bueno que ha tenido esta circunstancia, esta situación que está viviendo el mundo entero y que donde lamentablemente se ha perdido más de 350.000 vidas, ¿no? Eso todo hay que recalcarlo dentro de lo que uno puede bromear al respecto, de lo que uno puede tratar de hacer algo jocoso y divertirse un poco, ¿no? Hay que recalcar siempre que lamentablemente aquí se han perdido 350.000 vidas. Es que hemos tenido la oportunidad de demostrar nuestra creatividad, ¿no? El ser humano tiene esa tendencia profunda a tratar de salir de las crisis creando cosas y yo creo que ese es el punto más rescatable dentro de todo lo malo que hay. sí, en este caso, pues, definitivamente, ¿no? No quedarse como sentado, cruzado de brazos y Ujú. pues, empezar a idear otro tipo de situaciones. Te veo que ahí estás en un ánimo deportes, ¿no? Todos desde sus casas, transmitiendo, realizando el programa. Y más tú que tienes muchos años ya en el medio, en los medios de comunicación, en la parte deportiva, pues es como otra faceta, ¿no? Que puedes idear para inclusive buscar la información, entre muchas otras cosas. Sí, ¿no? Y te das cuenta de que tú puedes ser del mismo medio, ¿no? Todas estas circunstancias han hecho que se cambie el pensamiento de cómo se ve la comunicación en general, ¿no? De cómo se evalúa los medios y lo que es la comunicación, la forma de comunicar además. Es mucho más directa, hay como menos trabas, tú puedes ser más tú, puedes ser más honesto en las opiniones, sientes que em, no hay que dejar tanto. Fíjate que, por ejemplo, nosotros, que en el programa en Unánimo Deportes tenemos dos momentitos en los que no estamos al aire en la radio, sino solamente en el Facebook Live que estamos haciendo, ¿verdad? Eh, en ese momentito en el que no estamos al aire, entonces somos más sin filtro todavía, ¿no? Porque sabes que no estás al aire, que no hay un medio de comunicación realmente que te ate y que tú puedes decir las cosas tal y como las piensas, ¿no? Porque no respondes por algo, no tienes un uniforme puesto, sino que respondes por ti. Yo creo que eso es algo relevante y muy importante y que ha cambiado la forma de hacer los medios de comunicación. Además de que te ha permitido llegarle directamente a la fuente. Eso también es muy relevante. Le has podido llegar directamente al que genera la noticia, no por intermedio del periodista, sino que lo ves directamente a la cara. Sí, claro, definitivamente. Uh -huh. Creo que inclusive lo veía ahí publicado en Twitter, igual con otro compañero periodista que él está, pues ahora sí que él es la fuente allá en Holanda Uh -huh. de fútbol mexicano y pues decía que pues, a los medios, a las áreas de comunicación que permitieran, ¿no? En este tiempo en el que pues estamos todos en casa, que prácticamente no tienes tantas cosas que hacer fuera, pues que dieran la oportunidad de poder comunicarse en el uno a uno. Sí, claro.
La comunicación del uno a uno es precisamente lo más relevante que hay aquí. Y también ha permitido que, como las fuentes también están de vacaciones, o sea, en estas vacaciones forzadas que tenemos todos, también ha permitido que tú puedas hablar con ellos y verlos permanentemente, ¿no? Eh, Cada vez que tú abres el Instagram te das cuenta de que todo el mundo está haciendo un Instagram Live. Hasta el perro ese que está ahí ladrando te hace su Instagram Sí, Live. ¿Cómo se llama, por cierto, el perrito? Te tiene nervioso el perrito, no te pongas es nervioso. el del vecino. No te pongas nervioso, si eso precisamente es parte de lo que es la maravilla de esto, ¿no? Si estuviéramos en Sí, televisión, ya hubieran apagado todo y hubiera alguien pegado un grito y tal. No, no, no. no, sí, Es la maravilla de esta nueva forma de comunicación que es más real, es más honesta. Donde puedes salir en franela sin afeitarte, te pones una gorra porque sabes que estás despeinado, ese sí, es el tipo de claro. cosas, ¿no? Sí, ¿y cómo es que tú ingresas a los medios deportivos? ¿Por parte de tu familia te interesaba el deporte? ¿Cómo es que se da esta incursión tuya que A ver, entras? yo soy administrador, esa es mi profesión, en principio, ¿no? Cuando en Valencia, Venezuela, en los años 90, empiezo a hablar de mi deporte favorito. Yo jugué béisbol en la universidad y entonces empezaron a hacerme preguntas al respecto y empecé a ir a programas de, de radio y de televisión, a hablar acerca de esto. Entonces la gente empezó a gustar las cosas que yo decía. Y eso hizo que con el tiempo, ya en el año 2000 que llegué aquí, pues me pusiera a estudiar eh, la carrera de comunicación, lo hice a distancia, por cierto, hablando de los nuevos medios de comunicación. Y nada, eh, me gradué y aquí estoy, ¿no? Las primeras cosas que hice las hice para una radio que se llama La Voz de Carabobo, en un programa que se llama Esperando la Pelota. Los Navegantes del Magallanes es uno de los equipos más importantes en Venezuela y yo hacía Ujú. el show que se hace antes de que empiecen los juegos, de pre-game, como le dicen. El pregame, ok. Ujú. Y En los ya años es de 90. ahí. Y ya ahí es como tú vas. Ahora sí que poco a poco vas navegando por este mundo. Te vas Sí, claro, adentrando más. claro, claro. Yo pasé como 4 años haciendo eso. Era delicado. Tuve que hacer un curso de locución. En Venezuela tienes que hacer un curso de Sí. locución, porque tienes que tener un número de locutor. Si no tienes el número de locutor, no puedes hablar en la radio comercial como parte de la radio. Tú puedes ir de invitado, pero no puedes hablar como parte de la radio. Ok. Entonces por ahí empezó todo, ¿no? Ese es el primer curso de comunicaciones que hago. Después entonces en la misma Venezuela hice otros cursos, porque en Venezuela tienes también, si quieres tener tu propio programa, tienes que hacer un curso que es de producción de radio y televisión, se llama así, para tener también un número de productor. No, los medios de comunicación no son abiertos como son en los Estados Unidos, donde cualquiera puede tener un programa. Pero sí, empecé estudiando por allí y luego cuando llegué a Estados Unidos, pues ya bueno, lo hice formalmente en una universidad y terminé graduándome de comunicador, además de ser administrador. Y esta situación que se presenta en Venezuela, en este caso, ¿te ayudó a prepararte ya para cuando llegaras a Estados Unidos y ya pudieras hacer en forma esta situación? Bueno, lo que le dio fue forma a lo que sabía, ¿no? Yo las opiniones que doy acerca del béisbol muchas veces la gente no me las entendía porque iba demasiado al detalle de lo que es agarrar la pelota y cómo está quebrando la muñeca y tiene problemas porque no está haciendo tal cosa y cuando está cogiendo el bate no está poniendo los dedos así, sino que los tiene de esta manera. Cada uno tiene su estilo, etcétera. Me fui dando cuenta de que eso no es lo relevante, que habían otras cosas más importantes, que tú lo sabes y eso te da una ventaja, pero que eso no es lo que tienes que comunicar. Entonces, poco a poco tú vas aprendiendo qué es lo que tienes que ir comunicando. Después, entonces, claro, cuando entré en la academia, cuando entro en una escuela, ya en una escuela universitaria, me doy cuenta de que las formas de hacer llegar el mensaje tienen diferentes fórmulas y dialectos, dependiendo de dónde tú estés y con quién estés hablando. Y entonces, claro, tú tienes que básicamente empezar a definir cómo vas a hacer el, la forma de llegar. Fíjate que yo era mucho más serio cuando estaba en Venezuela, cuando no sabía, cuando no era periodista, que después cuando soy periodista y me doy cuenta que sí, puedo dejar de ser serio.
que el mensaje puede llegar de otra manera y de que, y me doy cuenta y tengo eh, la comprensión específica de que los mensajes que puedo dar pueden llegar de una forma siendo un poco más simpático, eh, de que podemos pelear en la radio. Yo era incapaz de llevarle la contraria a un compañero en un momento determinado, respetaba al entrevistado en demasía, lo que hacía era que me jugaba con el entrevistado, pero tú sabes, con mucha distancia. Ahora no, ahora todo es una irreverencia porque te vas dando cuenta de que es así. Y además, me encanta entrevistar gente complicada, a mí me encanta entrevistar gente difícil de entrevistar porque es que... Eh, y tengo unos recuerdos bárbaros de eso, ¿no? De cosas duras. ¿Quiénes han sido los que más te han llamado la atención para entrevistar o que más se te ha complicado? Que tú dices, le quiero sacar esta información o quiero cuestionarlo, cualquier tema que tú dijeras, estos personajes son los Mira, que más se me quedan. fuera del deporte, Ujú. he tenido pláticas más complicadas y más delicadas porque quizá en el deporte voy más al grano, ¿no? Cuando estoy haciendo entrevistas deportivas, sé a lo que voy y pregunto lo que quiero saber solamente y me entretengo menos. Pero yo he tenido programas en los cuales no han sido deportivos y en los cuales tengo que rellenar, porque son 2 horas, porque son 3 horas de radio y hay que rellenar. Claro. Yo recuerdo mucho una entrevista que le hicimos a Alicia Machado, en donde Alicia Machado al final terminó llorando, terminó recostada en mí. Tengo fotos con Alicia Machado llorándome en el hombro, contando cosas que después ella dijo, y yo dije todo esto, ¿no? No lo filtró, no supo cómo filtrarlo. Cosas como esas son muy relevantes. He tenido la oportunidad de entrevistar políticos. Yo recuerdo mucho una entrevista que le hice al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, cuando era Ujú. antes de ser presidente, cuando era candidato, y cosas así, ¿no? Son muy divertidas. Mira, uno de los primeros programas que yo hice eh, se llamaba Músicos, Poetas y Locos, llegando a Miami, ¿no? Y era eso, ¿no? Absolutamente, lo que se nos ocurriera. Y entonces nos llevan a José Luis Rodríguez, el Puma, a, a entrevistarlo. Vamos a entrevistar al Puma. Y el Puma nos había avisado, no, yo nada más voy a estar 20 minutos en el programa porque yo tengo que hacer cosas. Bueno, mi hermano, me he sentado a hablar con el Puma. Tenía un compañero yo en aquel momento, se llama Frank Carreño, y nos hemos sentado los tres a conversar con el Puma y a la hora 40 de programa, ya el Puma se le había olvidado los 20 minutos, hemos empezado a cantar el Puma y yo nos hemos puesto a cantar a dúo. Y yo le decía, no, es que hay una canción tuya que a mí me gusta, chico, pero, ajá, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Yo no sé. Bueno, pero tararéamela. Y empiezo yo a tarareársela, a cantarle los pedacitos que me sé, y después empezó el Puma a hacer mis segundas voces, y terminé cantando con José Luis Rodríguez, mi hermano. ¿A quién se le ocurre? ¿De dónde salió que yo canto nada? Y, 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 y estas son las cosas que tiene el que tú tengas la oportunidad de acercarte a tus ídolos, porque imagínate, o sea, mi mamá desfallece por José Luis Rodríguez, mi mamá que le puede dar algo por José Luis Rodríguez y resulta que su hijo cantó en la radio nacional en todo Estados Unidos con el Puma y yo no canto nada, yo en mi vida he cantado, entonces esas son las cosas que tiene la comunicación. Son de esas grandes oportunidades, ¿no? Que te da esta profesión que al final de cuentas puedes o no buscarlas. Digo, estás ahí en el momento y lo aprovechas. Son las No, oportunidades que se te dan. es que no la buscas, es que se te da, exacto. Y además, sabes que cuando tú te vas dando cuenta y vas ganando años en el proceso, en las cosas, y te vas dando cuenta que mejor es no escribir nada y que mejor es tener una preparación básica elemental en una entrevista e ir con tu curiosidad natural, Ujú. ajá, a preguntar cosas, escuchar al tipo que estás entrevistando, escúchalo y te vas dando cuenta de que se convierte en una conversación y que tú vas con una curiosidad natural a preguntarle, mira, las cosas que salen ahí son cosas extraordinarias porque además no se la espera, porque no viene preparado de que le revisaste la vida en internet y te sabes esto y esto, claro, todo eso es válido, ¿ok? Tienes que saberlo, pero si tú le coges la caída y dices, ¿cómo que cantaste con el Puma? ¿Y con quién más tú has cantado? Y entonces ahí, por ahí te vas, ¿no? ¿Con quién más has cantado? ¿Y tú cantaste alguna vez? ¿Te gusta el karaoke? Y entonces te vas por esa vuelta. Y cuando vienes a ver,
Cuando vienes a ver, sacaste una cantidad de información que el entrevistado mismo no sabía que iba a darte. No está Y preparado, simplemente. no, y que es más entretenida para la gente, digo, para el Además, público. además también por ahí. Entonces, claro, son dos cosas, ¿no? Está esa entrevista que te estoy hablando, que es una entrevista en la que te entretienes, y también está la otra, ¿no? Está la entrevista que le haces por trabajo porque tienes que grabar, y entonces, claro, tú vas directamente al grano. Entonces, claro, yo voy a hablar con David Ortiz, y entonces yo no me voy a poner, yo no me voy a sentar a hacerle charla a David Ortiz cuando yo sé que tengo que preguntarle cuatro cosas porque tengo un segmento de radio que dura 8 minutos y que no puedo grabar más de allí. Entonces, ¿para qué voy a tener una conversación con David Ortiz de media hora, de 20 minutos? Entonces, yo simplemente busco mis 8 minutos que sean lo más limpio posible para tener que trabajar lo menos posible, quitar de aquí y de allá, y que vaya directo de la grabadora o del teléfono, de Ujú. donde sea que lo esté grabando, de la grabación directo al programa. Y esa es la otra, esa es más profesional, tiene mucha menos información, va más directo al grano. Eh, a veces puede ser muy tosca, muy cruda, muy violenta, y sabes que esa no da tu vaso, esa no da un tubazo, esa no saca nada diferente, esa es solamente para sacar la información que tú estabas buscando, pero el que salga algo que tú digas, esto no se lo he dicho a nadie, esto es mío nada más, difícilmente lo sacas por ahí. Sí, pues es esta cuestión que inclusive ellos mismos, deportistas, políticos, artistas, de cierta manera ya vienen predispuestos, ¿no? A ese tipo de preguntas. Sí, señor, y tenemos algunos comentarios. Ah, mira, bueno, ese nombre no hay quien lo pronuncie. Redelf. Ya Ahí están están, llegando. Ahí está. Hola, ¿cómo ahí estás? están. Muy bonito. Luke Redelf. Ahí nos van a saludar. Manden todo, participen con nosotros en esta transmisión, lo que le quieran preguntar a Broderick, su carrera, qué personajes tan curiosos te han tocado. En este caso, ¿te han tocado personajes, no sé, que de repente tú hayas tenido alguna expectativa de ellos previa y hayas salido pues con otra perspectiva, con otra opinión al respecto? Mira, sí, sí, siempre, ¿no? Siempre, tú no conoces a quien vas a entrevistar hasta que le haces las dos preguntas que tienes que hacerle, las tres. Y terminas conociendo gente. Al final, a veces, uno se vuelve una especie de fábrica de entrevistas cuando estás haciendo esto en el béisbol, ¿no? Tienes poco tiempo, tienes que hacerlas, tienes que hacer varias, cuando te mueves tienes que tratar de hacer la mayor cantidad de entrevistas posible, quieres hacer cuatro o cinco, en realidad también terminas convirtiéndote en una fábrica, en una factoría de entrevistas, y eso también le quita la magia, la esencia, ¿no? Pero hay cosas que son muy divertidas. Por ejemplo, mira, yo iba a entrevistar a Vladimir Guerrero. Vladimir Ok, Guerrero es un tipo parco, de pocas palabras, o sea, o mejor dicho, a ver, Vladimir Guerrero es un vacilón y un bonche de tipo cuando está hablando con la gente y no lo estás entrevistando. En el momento que tú le dices, te voy a entrevistar, se acabó todo. Pone cara de seriedad y no habla más, ¿no? Y te va a resolver con muy pocas cosas. Él no da entrevistas. Es dificilísimo entrevistarlo, y entonces yo tenía una muchachita que trabajaba para mí, era mi pasante en una de las radios, y entonces yo le digo a ella, muy linda por cierto, yo le digo a ella, mira, vas a hablar con Vladimir Guerrero y le das a decir que tú quieres una entrevista. Entonces, cuando tú empieces la entrevista, yo te voy a preguntar que si puedo entrar y meto mi grabadora yo también. Ok, está bien, vamos a hacer. Y él le da la entrevista a la muchachita, muy linda, pero vuelvo, te lo repito, y entonces cuando la muchachita empieza a hacer la entrevista, no tenía ni idea de qué le iba a preguntar, lo presenta y yo le pregunto, ¿puedo? Entonces me dice, sí, claro, y me meto y empiezo a hacer la entrevista yo. Cuando él se dio cuenta de que habíamos hecho esa jugada, empezó la respuesta, la única respuesta que había era, sí, caballo. Oye, pero ven acá, ¿y tú qué opinas de rodando con el balón? Bien, caballo, bien. Y ve acá, ¿y tú has hecho alguna vez algún Facebook Live? Sí, caballo, sí, sí. ¿Y qué opinas tú de estar jugando con los Angelinos de Anaheim? Bien, caballo, bien. Y esa fue así fue toda la entrevista de alguien como Vladimir Guerrero, que es un hombre de muy pocas palabras. Por ponerte un ejemplo de cómo funciona esto, ¿no? Y yo tuve que engañarlo para poderle caer. Entonces, hay veces que pasan esas cosas. El béisbol es más noble que otros deportes
para poder hacer Sí. entrevistas, eso también te lo puedo decir. Hay una cosa que yo siempre cuento, una anécdota que yo siempre cuento. Me asignan hacerle una entrevista a Alex Rodríguez y Alex Rodríguez ese día, pues él no le dio la gana de hablar en español. Él nada más iba a hablar en inglés y iba a hablar con todo el mundo a la vez. Entonces yo estoy ahí tratando de meter la grabadora y me molesto porque no habla español. Y de repente me volteo, eran los Rangers de Texas, y de repente me volteo y veo a Rafael Palmeiro sentado solo. Pues te vas. Y yo digo, ¿qué hago yo aquí tratando de entrevistar a este tipo? Voy a entrevistar al otro. Bueno, yo tengo esa grabación en alguna parte por ahí regada. Me acabo de mudar y no sé dónde quedó. Tengo un disco duro con esa grabación. Son 43 minutos de Rafael Palmeiro, hablándome en profundidad de cualquier cosa, del deporte, del béisbol, hablándome en profundidad del bateo, de cómo debe ponerse las manos, de cómo debe ponerse el codo, del por qué utilizar este tipo de guantines y no el otro. O sea, una delicia de entrevista con Rafael Palmeiro, que también estaba molesto porque nadie le ponía atención, sino que todo el mundo estaba con la diva, como él mismo me dijo que era, ¿no? Mire, está la diva. Ustedes, ¿sabes? Son cosas que pasan. Son cosas Sí, sumamente interesantes, ¿no? Que se dan. sí, pero al final de cuentas igual, digo, inclusive acá en México, digo, al final de cuentas prevalece más el fútbol que, que El otros fútbol es deportes. horrible. El Pero fútbol sí, es digo, horrible. cuando Es vas al horrible. estadio, cuando tratas de conseguir alguna entrevista en la Horrible. zona mixta, es muy complicado. Y Es más horrible. para, Te voy a digamos, contar un cuento. Te voy a contar un cuento de una a zona ver, mixta. En la primera zona mixta que yo fui en mi vida, yo no cubro fútbol, no es mi fuente. Este, ¿Cómo que se llama? Schwartz. Fernando. Fernando Schwartz. Fernando Schwartz. Shh, calladitos aquí nosotros dos. Yo estoy en mi zona mixta adelante, ¿verdad? Esperando. Era Colombia jugaba contra el Barcelona, contra las Chivas, creo que era Colombia contra las Chivas Rayadas de Guadalajara. Ok, Y yo estoy esperando a Aristizábal. Yo tengo la encomienda de hacer una entrevista a Aristizábal. Y entonces viene Schwartz y quitando todo el mundo porque él era right holder, ¿no? No, yo soy ESPN. Y me tropezó, mi hermano. Y yo que andaba de buenas pulgas porque a mí no me gusta esos rebululú. Yo mis entrevistas las hago uno a uno. Esa es mi costumbre. Me meto en el clubhouse, me siento ahí, lo veo ahí, cambiarse y sí, mientras claro. tanto le estoy haciendo la grabación. Me volteaba, le digo, tú me vuelves a tocar, enano. Él no sabía quién era, ¿no? Al final después terminamos trabajando juntos. Sí, pues sí. Son esas anécdotas, ¿no? Que luego te topas aquí en el medio. Pero sí es complicado. El fútbol es un deporte más complicado en ese aspecto y en Latinoamérica mucho más No, en todas partes. En todas partes. que Créeme que tú no quieres ir a una zona mixta del Barcelona o del Real Madrid. Créeme todo. que tú no quieres estar allí. Tú no quieres estar allí. Ahí el divismo es mucho más grande. Es muy difícil. Yo admiro mucho a los que hacen el fútbol porque es muy difícil conseguir las entrevistas. Solamente la gente que tiene los derechos es la única que básicamente puede Sí. hacer entrevistas y las entrevistas siguen siendo cortas, de mala gana. El futbolista no siente que tenga la obligación de presentarse ante la prensa, cosas que los otros deportistas sí. Tú sabes que es un deleite. En la NBA todo es muy Ah, sencillo. bueno. Tú entras a los clubhouse, están ellos allí disponibles para todo el mundo. Bueno, o sea, entrevistar a LeBron James es mucho más fácil de lo que tú puedes creer en un momento determinado, ¿no? Sobre todo cuando va de visitante, puedes entrar, Claro. puedes visitarlo, puedes entrevistarlo. Es decir, son diferentes mundos, Sí, diferentes mundos. inclusive en el formato, pues ahora sí, de la misma cancha, la duela, la cercanía con el público, en este caso el NBA, pues ahí es más o menos como se expresa, ¿no? Ujú. Todo este cambio que se Sí, puede presentar. pero el hecho de que tú puedas entrar al clubhouse, a diferencia del fútbol, en que no puedes entrar al clubhouse,
ya te da una ventaja, ¿no? El poder entrar al Clubhouse y Sí, tener la grabadora contigo allí, poder decir, oye, mira, quiero conversar contigo, dame 5 minutos, dame 10 minutos, quiero conversar contigo. Es mucho más fácil, ¿no? Que es aquel relajo metido en una zona mixta. Yo he tenido la oportunidad de ser jefe de prensa de todos los partidos que ha hecho la selección de Venezuela aquí en Miami en los últimos, ok. digamos, 7, 8 años. Y la Vinotinto ha jugado mucho, mucho en Miami, jugó con Honduras, jugó con Perú, jugó con, a ver, con, ¿cómo se llama? Las Águilas Verdes Ah, de ya, Nigeria, Ujú. con Nigeria. Ese partido, por cierto, me tocó mucho trabajo porque en ese partido se estaba inaugurando el Marlins Park para jugar fútbol. Fue el primer partido de fútbol soccer que Que se hubo hizo, ahí, que se hizo en Marlins Park, que es un estadio de béisbol y que no tenía las sí. dimensiones, y aquello fue terrible, y tuve que inventarme una zona mixta en un dogado de béisbol, tuve que obligar a los jugadores a pasar por un sitio para que pudieran tener exposición ante la prensa en la zona mixta. No, 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 aquello fue tremendo. Y siempre que lo hacía, y siempre que me tocaba ser el jefe de prensa, me daba mucha tristeza a mis colegas por todo lo que tenían que pasar para poder hacer una entrevista. Y al final no la Claro, conseguían, by the way, no la conseguían con los ¿no? caballos. ¿Sabes qué se me ocurrió en la última oportunidad? La última oportunidad jugaron contra Ecuador. Venezuela contra Ecuador, eso se jugó en Boca Ratón, ese partido. ¿Y sabes qué se me ocurrió? Que en vez de hacer una rueda de prensa, iba a hacer un convivio con la prensa. Ok, Este, entonces, ¿cómo? lo que hice fue que nos sentamos en una especie de fuente de soda, no sé si cómo le dicen ustedes en México, en un café, Ajá, en un sí, café, ok. Nos sentamos en un café, toda la selección, sentados en diferentes mesas cada uno de los jugadores, y la prensa se iba sentando con ellos. Pero al final la prensa terminó haciéndose fotos con los jugadores, terminamos haciéndole preguntas de cualquier cosa, que si les gustaba el equipo de béisbol, que si alguna vez había jugado baloncesto, cosas como esa, pero cada quien sentado un ratico con los jugadores. Y entonces hicimos esa especie de convivencia. Tú no tienes idea, cuando la prensa salió de ahí y escribieron acerca de ese rato, fue una cosa completamente diferente. Es más, inclusive, las cadenas de televisión no lo podían comprender y siguieron haciendo lo que siempre hacen en principio, ¿no? Que era tener una especie de pequeño sí, set dentro claro. del café para hacer una entrevista. Y después que se dieron cuenta de cómo estaba funcionando todo, terminaron poniendo a correr las cámaras por todas partes. Dieron autógrafos a la prensa, cosa que no pasa nunca. Tú veías a los periodistas con los jugadores guindados del brazo tomándose selfies. Eh, eh, Hicimos esa cosa diferente, incluso los jugadores dijeron, oye, qué bonito esto, y fíjate todo lo bien que escribieron de nosotros. Claro, lo estás atendiendo, estás ayudando a la prensa te va a ayudar a ti. Y ese es un concepto muy amorfo, muy diferente, pero que funcionó. Sí, claro, digo, no es algo que suceda todos los días, eso es definitivo, Ujú. pero al final de cuentas, creo que, digo, aquí te encuentras, no sé, algunos que te aman, que sí voy contigo y no, ¿no? Y al final me sigo de largo, pero es un dar y recibir, al final de cuentas, tú lo sabes bien, has trabajado en radio, has trabajado en televisión, has trabajado en prensa escrita, o sea, formatos distintos que al final tratan de contar una historia, ¿no? Pues ahora sí que un hecho. Tú quieres ¿Qué? contar una historia, pero tienes que tener el apoyo del objeto de la historia. Y a Pues veces sí, no lo tienes. Entonces, eh, nos toca crear, nos toca inventar. Y yo creo que esa es la parte argumentativa de todo esto, ¿no? Que en la medida que ahora mismo nosotros tenemos nuestros propios medios, mira, tú estás haciendo tu propio medio. Em, hay que ser creativo, es tu obligación ser todo lo creativo posible para poder sacar cosas que sean totalmente diferentes y arbitrariamente diferentes. En esta claro. modernidad en donde no importa tanto las formas. Ya la gente no habla así. Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Bienvenidos a Rodando el Balón. Eso se acabó. Eso se acabó. Ya lo que importa es la idea, más que la forma, cómo se maneja, cómo se dice la idea. Al principio de la televisión y de Claro. la radio era todo lo contrario.
Lo que importaba era cómo se decía y no importaba qué era lo que estabas diciendo porque venía escrito, porque había un prompter que tú leías. Ahora no, ahora te dan toda la libertad del caso. Entonces esa libertad tiene que ser bien utilizada. Definitivamente, al final es una responsabilidad. O bueno, al Eh, menos así es como digo en este inicio, es una mm. responsabilidad que tú tienes, bueno, que tenemos Y es todos una como responsabilidad social, creadores. además, es una responsabilidad Sí, social. Porque además yo he trabajado en otras áreas, ¿no? Me ha tocado trabajar en otras áreas de conocimiento. Cuando yo entré en el Diario de las Américas, por ejemplo, que después terminé siendo jefe de deporte, yo entré cubriendo Venezuela. Y aquí en Miami, Venezuela es realmente relevante. sí, Porque hay una cantidad de venezolanos tremenda, pero que además porque los cubanos les interesa el tema, sumamente el tema de Venezuela. Entonces, cuando tú te ves obligado a cubrir ese tipo de cosas, entonces te das cuenta de la responsabilidad social que tienes, de la forma como tienes que escribir y cómo tienes que entrevistar a la gente. Al final, terminé haciéndome muy buen amigo de muchos de mis entrevistados, porque tuvimos conversaciones mucho más entretenidas después, fuera de la grabación, que cuando estábamos en que- la grabación. Y con ese interés, ¿no? Que te da el hablar de un tema que te es tan cercano. Entonces son cosas, ¿no? Que uno tiene que ver cuando uno está en los medios de comunicación, ¿no? Eh, que uno tiene que ir a aprender de quien escucha. Si tú estás trabajando con una... Yo por lo menos tengo un muy buen amigo que se hizo amigo mío porque lo conocí haciéndole una entrevista y después terminó convirtiéndose en muy buen amigo, cumplió años en estos días y ya son como 15 años de amistad. Y él me decía, oye, es increíble, ¿no? Que la primera vez que tú y yo nos vimos en mi hotel y tú haciéndome una entrevista. Y le dije, sí, así fue. Realmente así fue. Y se ha convertido en uno de mis entrevistados regulares porque es un experto en petróleo. Y yo te puedo decir que he aprendido tanto de petróleo, tanto de petróleo, de cómo se forman los precios, de por qué sube, de por qué baja, de cómo, de qué sucede cuando en las épocas del año, por qué se ve reflejado en la gasolina, por qué a veces el aumento del petróleo no se ve reflejado en la gasolina. Todas esas cosas me las ha enseñado él, porque he ido con curiosidad a hacerle una entrevista y al final terminas aprendiendo. Terminas aprendiendo de fuentes que ni te imaginas, y eso es delicioso. Terminas teniendo una cultura general bárbara si quieres y lo sí, claro. aprovechas. Sí, claro, definitivamente. Seguimos viendo aquí los mensajes. Ya te Brenda respondieron, brother. Rodríguez. Mira, hola Ese, Brenda. Brenda Rodríguez se llama. Brenda De, Rodríguez. del Valle debe ser, Rodríguez del Valle, ¿verdad, Del Brenda? Villar, del Villar. Del Villar. Ah, ok, Sí. a mí no me gusta jugar billar, yo prefiero jugar pool, aunque ese billar es con B Cool. pequeña, ¿no? Sí, sí es con Ajá, la B pequeña. el Y billar. en esta situación, Broderick, has hecho de todo, ¿no? ¿Qué es lo Ah, que más bueno, te ha gustado inventar en este aspecto de la comunicación? ¿Has producido? ¿Eres conductor, locutor? También por ahí creo que tienes tu agencia digital de no, no, marketing digital, yo tengo una agencia de publicidad en forma, una de agencia de publicidad publicidad en forma. muy chiquita. Esto nació de la necesidad, ¿no? Cuando tú empiezas a hacer tus programas y a transmitir y a hacer cosas de cierta relevancia en la radio, entonces te empiezan a llegar clientes y tienes que manejarlo de alguna manera. Entonces, básicamente lo que te piden en casi todos los medios de comunicación es que tengas tu propia agencia y que lo manejes por tu Sí, lado. Y eso, y bueno, al final fue creciendo, mi esposa también vive de la publicidad, ella es publicista como tal, y entonces, bueno, tenemos un par de colaboradores, de amigos que son empleados nuestros y que trabajan para nosotros, y hacemos muchas cosas, básicamente compramos publicidad en medios, ¿no? La publicidad es muy amplia, la gente cuando dice, no, de una agencia de publicidad tiene una idea más o menos macro, nosotros somos una agencia de compra de medios, compramos medios ok. públicos, es lo que hacemos, eso es una parte. Por la otra, bueno, que me ha tocado hacer teatro, he hecho teatro, se me ocurrió un día escribir una obra y al final la terminé actuando, le metí béisbol a una obra de teatro corto y me encantó, tengo montones de fotos de cuando hicimos esa obra en Miami, en el Paseo de las Artes. Eh, ¿Qué más? Y bueno, canté con el Puma. Con eso, definitivamente, pero Mientras también todos escribí. ustedes hacen karaoke por ahí, yo canté con el Puma.
Pocas personas pueden decir eso. No, y los que lo dicen saben cantarlo, ¿no? Exacto. No, imagínate, pero también escribiste un libro, Yo jugué softball en el Marlins Park. Eso no lo han hecho ni siquiera los peloteros de los Marlins. softball. Sí, nos invitaron un día Yo, a la prensa a jugar softball en el estadio de los Marlins. mira, yo la semana pasada entrevisté a un chico que pertenece a la selección aquí de México de softball, la De softball. sub-18 de softball, ¿sí? Que fue Sí. a participar allá en el mundial. Qué Entonces, mira, bueno. El softball es dificilísimo. La gente cree que eso es muy fácil, pero el softball a ese nivel sí, conectar la pelota que viene a 70 millas, 75 millas por hora, desde abajo y a esa distancia, sí es complicado. Ahí hay andaba que viendo, verle la cara. sí estaba viendo unos partidos y qué difícil. Sí, no, y tú ves que se acaban por muy pocas Sí, carreras, ¿no? sí, Son muy cortitos los carrerajes, porque es que es muy difícil conectar de hit. Claro, cuando conecta con mucha violencia, pero ¿cuánto? ¿Cuánto? Y hay un dominio del picheo muy, muy grande, porque el softball no es porque la pelota venga suave, es porque la pelota es suave. ujú, Pero el efecto que causa el tirar las 75 millas, 80 millas, que es lo más duro que pueden tirar una pelota de softball, ¿no? Que hay mujeres que compiten con los hombres en eso de la velocidad. A esa distancia tan corta, hace un efecto como que estás viendo una bola a 100 millas por hora tirada de béisbol. sí, claro. Entonces Y es el muy, impacto muy, es, muy difícil. sí, ¿No? El tiempo que tienes para hacer el swing es muy corto, es muy corto. Entonces, lo que hace la gente que tiende a bajar las manos, pierde fuerza, son una serie de detalles que tiene que hace que el softball sea muy complicado, sobre todo para el bateador, ¿no? Es muy, muy, muy complejo. sí, sí es bastante, inclusive me comentaba que, bueno, su sueño es hacer esta transición ya para el béisbol en su momento, digo, él verá, pero que tampoco es tan sencillo como uno, No, no, pues como alguien que lo desconoce hacer definitivamente, una pero no es transición de sencillo. softball a béisbol es muy difícil. Sí, Es no, muy difícil, no es muy nada difícil. sencillo. Sí, sí, Ya, porque el ángulo de visión es completamente diferente. La pelota es mucho más pequeña y se mueve más rápido. Se sí, mueve más claro. rápido. La pelota de béisbol, después que sale bateada, ¿qué juega él? ¿Te dijo qué posición juega? Segunda base, Ok, imagínate, o sea, está, sí, sí, ahora sí sí. que lo Un tiene bateador enfrente. zurdo que batea por ahí está complicado. ¿No? Pero bueno, nada, los reflejos tienen que Sí, estar porque juega softball y juega cerquita. Esa es otra claro, cosa, ¿no? Como todo es más chiquitito, todo juega mucho más cerca, entonces también el efecto que causa la pelota también es diferente. así Em, es. ¿Y bueno, cómo fue ojalá y que le vaya nace tu bien. libro, Broderick? Sí, esperemos que sí. ¿Cómo nace tu El, libro? el libro nace de darme cuenta que la gente no se sabe las reglas, que la mayoría de las personas no tienen la más mínima idea de las reglas del juego que aman. Y tú los oyes Definitivamente. diciendo unas barbaridades que son de tamaña magnitud. Entonces Sí, yo lo que quise fue decodificarlo un poquito, decodificar las reglas, hacerlo más light, explicárselo un poco a los niños, que fuera un poquito más asequible y sobre todo tratar de adaptarlo a los lugares. Si tú lees el libro, tú vas a ver, la regla tal dice esto, esto y esto. Bueno, si hay una mata metida dentro del terreno donde tú juegas, porque yo he jugado en terreno donde hay matas adentro y la ok. bola pega una mata, entonces esta es la regla que cubre que cuando la bola pega en la mata es bola muerta, no se puede avanzar, todos los corredores regresan, etcétera, etcétera. Entonces esa explicación, ¿no? Esa explicación de que cuando tú estás en un campo y al final no tienes una pared, sino que son piedras, es un cerro cortado. Bueno, ¿cómo se hace? Esa fue mi intención. Mi intención no es la que han hecho muchos catedráticos que escriben eh, Es las que hay mucho reglas dato, mucha estadística. no, y hay mucha gente que quiere explicarte la regla. Yo no quiero explicarte la regla, yo quiero aplicarte la regla. Es la diferencia de lo que yo traté de plantear allí, ¿no? Mira, vale, ¿cómo hago yo? ¿Qué pasa cuando?
cuando la bola le pega una paloma, cuando el pitcher lanza y tiene una paloma, ¿qué fue eso? Bola, strike, bola muerta, ¿qué pasó? La pobre paloma se murió, van a saltar los de la defensa de los animales y van a decir que el tipo es un asesino, pobrecito. ¿Tú crees lo difícil que es que ese tipo tirar la pelota? Además, él está pichando, ¿verdad? En el caso de Randy Johnson. Y salieron, de verdad, los de la Sí, defensa de los animales a caerle encima de sí, Randy Johnson. ¿Qué culpa tiene Randy Johnson? Randy Johnson tiró la pelota para home y la paloma iba pasando. ¿Qué culpa tiene él? ¿No? Bueno, hasta eso está previsto en el béisbol, en las reglas. Son 9, 10 si metes la del anotador. Son 10 si metes la del anotador, pero son 9 realmente las que se aplican al béisbol. Entonces, en esas 9 reglas hasta eso está previsto. No lo dice taxativamente, no dice si le pegan una paloma, no, pero si algún objeto impide la llegada de la pelota al home, entonces pasa tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces, hay que tratar de hacérselo llegar a las personas para que lo puedan digerir, y eso fue lo que busqué hacer. El premio a todo esto es que la biblioteca Fay Vincent, que es la biblioteca del Salón de la Fama, a fin de cuentas, pues decide que van me pidieron uno de los libros y yo, pues bueno, súper honrado en mandárselo y me mandaron una carta en la cual dice que está ahí, entonces uno se emociona todo, mi nombre está en el Salón de la claro. Fama, y cuando tú le dices yo estoy en el Salón de la Fama, me mandaron unas calcomanías, unos stickers, ¿cómo le dicen a las pegantines? No, De esos, sticker, calcomanía, sí. ajá, un sticker que se pega en el carro. Sí, sí, sí. Me mandaron, ajá, para pegárselo en el carro que dice Member of the Hall of Fame, ¿no? Entonces, Baseball Hall of Fame. Entonces, imagínate, uno se siente como que uno está en otra galaxia, pero en realidad nada de eso es verdad, simplemente que tienen una librería que tiene cientos de miles de libros de cientos de miles de autores y uno de esos, pues, es el mío, que es un libro más Can- bien hecho para mí. cantar con el Puma, tu nombre en el Salón de la Fama del béisbol No, de no, no, Cúcuta. el nombre no. El libro. Yo me divierto diciendo que sí, pero no. Está el libro. Bueno, al final de cuentas está. Mira, son muchas cosas que tú sueñas que te llegan de maneras muy extrañas y que no son la realidad. O sea, yo no me he ganado el premio Ford Freak y te digo la verdad, Ah, no creo que me vaya a ganar el premio Ford Freak. Eso está para gente que está en otro nivel. Eso es para Felo Ramírez, para Bob Canel, eso es para Jaime Jarrín. Eso no está a mi alcance. Yo tengo que ser honesto. El premio Ford Freak no está a mi alcance. No me lo voy a ganar, no voy a formar parte de esos miembros de número, pero en mi vida, mientras yo viví, en estos 52 años que tengo viviendo, tengo la gran ventaja de que mi nombre en algún momento pasó por las puertas del Salón de la Fama y se insertó en una librería. Eso. El hecho de que yo cante con el Puma, eso no está en ningún disco. Tú no vas a ver un disco del Puma que diga Feature Brother y Serpa. No, no. Pero pero yo canté con el Puma. Yo jugué en el estadio de los Manes. Uno puede lograr cosas que no son reales, pero que sí lo son para ti. Y uno, ese porque tú pequeño las momento, viviste. claro. Y eso es lo que me gusta, de vivir las cosas y no relatarlas nada más. Y por eso es que yo me quito mucho, a veces a mí la gente me dice, oye, pero ¿por qué tú no hiciste, por qué no pusiste eso en Instagram? ¿Por qué no hiciste tal cosa? ¿Por qué no sacaste un video? ¿Por qué? No, porque estoy ocupado viviéndolo. Déjame que yo lo Claro, viva. Al final es mi momento. ¿Tú sabes cuántas veces yo he tenido que relatar la historia de los momentos de los demás? No, ahora yo cuando llega mi momento, entonces yo quiero vivir mi momento. Yo no quiero estar pendiente de que el encuadre, de que la luz, déjame ver, no, déjame levantar aquí, no, la gorra, déjame echar el pelo para atrás. No, 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 no. Yo quiero es vivir ese momento, sentarme con Alicia Machado y tener fotos con Alicia Machado, compartir como compartí con Frank Thomas o con John Smith. O sea, para mí son sueños. No tengo tantas. Hay una foto mía con Frank Thomas, una foto con John Smith, pero lo que vale fue el resto del tiempo que yo estuve sentado con ese sujeto allí y que hablamos y que compartimos mi hermano, tú sabes lo que es que tú te sientes y cenes con Greg Maddux, por ejemplo, como me tocó a mí sentarme con mi ídolo. Mira, ahí está. Este que está aquí. A ver, este que está aquí. el de arriba, sí.
es Greg Maddux. ¿Eh? Ándale, Ahí lo dice, Greg ¿no? Maddux. Greg Maddux. Esto es un muñequito que yo compré hace un montón de años, pero a mí me dio la oportunidad esta profesión de que Greg Maddux estuvo comentando en un partido de béisbol. Yo estaba allí y yo estaba comiendo la sala de prensa, el comedor de prensa muy lleno. La mesa mía, éramos dos y era una mesa grande como para 6, y ahí se sentó. Y al final terminamos teniendo una conversación cortica, pero la tuvimos. ¿Tú me entiendes? Este es mi ídolo de toda la vida. Es, es, Este es mi gran ídolo del béisbol. Y tuve la es, oportunidad de hacer eso. Esas son las cosas que uno tiene que vivir. Y cada quien en lo que hace. sí, definitivamente. Exacto. Sí, y ahora en este caso, ya pues yéndonos más al ámbito del béisbol, pues estamos prácticamente ante algo que pocos creíamos que iba a suceder, ¿no? Que los deportes se cancelaran. En mi opinión, personal, cuando se anunció que los Juegos Olímpicos se aplazarían hasta dentro de un año, pues fue prácticamente como la última defensa caída, ¿no? En este aspecto para muchos. Pero bueno, al final de cuentas, ya llevamos un par de meses. Ya lo cree, ahora sí lo cree. Sí, 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 no. No, Definitivamente. y el que suspendiera la Liga MX fue un golpazo, ¿no? Sí, Ahora lo que está pasando con el Morelia es una cosa espantosa. fíjate que andaba investigando esta situación un poco más porque, bueno, al final de cuentas, pues se comenta mucho de esta situación. Bueno, de repente haz de cuenta que tú, brother, y que estás bien, estás haciendo un programa y de repente ves una foto que nace un estadio, se construye un estadio en una ciudad que no es futbolera para nada, de hecho es una plaza más beisbolera, Mazatlán, Los Venados, sí, claro. ajá, con Venados, y es un estadio De primer mundo, de completo. primer mundo, o al menos algo que pocas veces se ve aquí en México, ¿no? Sí. Sí, no, es un estadio de primer mundo. Sí, de primer mundo, pues, nace este estadio, todavía no se termina, que sí, que no, pues, muchos rumores, poco se habla al respecto, y de repente hace una semana, aquí nos ha gustado en esta época de cuarentena sacar todas las noticias, eliminar descensos, ascensos, mudanza de equipos, no, una cosa fabulosa. Pero al final, pues parece ser que este estadio se construye con el dinero del Estado, del gobierno del Estado, se hace la licitación, se audita toda esta situación, se da el dinero, se construye porque quieren tener un estadio de fútbol profesional, porque quieren llevar a un equipo de fútbol profesional. Es una ciudad relevante, es una ciudad importante, que Sí, tiene capacidad económica, mucha, mucha. definitivamente, y más que está pues en puerto, ¿no? O sea, Claro. es costa. Entonces, al final de cuentas, lo curioso es que no es que nazca un equipo ahí para hacer visorías, es queremos traer un equipo aquí de primera y pues al final de cuentas de repente sale el nombre de Morelia. Situaciones que, bueno, a la afición obviamente no le gusta para nada porque no se habla claro, te están quitando tu equipo de la ciudad, pero bueno, es algo que se está viendo aquí y ya veremos en un futuro, ya cuando se haga oficial, que prácticamente es cuestión de horas o días de que ya lo anuncien. Sí, tú sabes que lo que más duele de todo esto es la afición, ¿no? Sí, El aficionado que se enamoró de sus monarcas y que siente que Monarcas Morelia, o sea, fíjate que ni siquiera dicen los monarcas de Morelia, no, 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 ellos se inventaron una fórmula de decirle que no es natural, que no es la forma de hablar natural. Uno diría los monarcas de Morelia, no monarcas Morelia, que es como ellos lo definen. Eso es como Selección Colombia. ándale. Que te llama la atención que le hayan quitado ese D que es la pertenencia, pero que al final termina convirtiéndolo como en una sola palabra. Monarcas Morelia es una sola palabra. Es como que no solamente pertenece, sino que es Es, Morelia. sí, no pertenece Monarcas a es nada. Morelia. Y yo no conozco la zona, no sé dónde queda Morelia, no sé, pero sí me he dado cuenta por los comentarios que he visto que les ha pegado muy duro precisamente por eso, ¿no? Y uno Sí, tiene
que imaginarse lo triste que debe ser que te muevan el equipo de la ciudad. Y pasa, pasa. Sí, pasa, pero al final de cuentas yo creo más que nada es pues la honestidad y la claridad que debe de haber como institución, como dueños en decir, la situación está así y se tiene una idea de esto. Lo que pasa es que los negocios no funcionan así, loco. Sí, no, digo, lo sé, lo sabemos, pero Los negocios no funcionan pues, así. al final de cuentas, Pues mira, todo el mundo está diciendo, no, porque en el béisbol, los peloteros y los dueños, esto, que el dinero, que por aquí, que por allá, que entonces el amor al béisbol. Cada vez que dicen porque el amor al béisbol, entonces yo hago así. O sea, cada vez que alguien me dice, no, porque es que entonces el amor a la pelota, yo, la verdad, 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 amor a la pelota le tengo yo, que voy y juego softball todas las semanas de gratis. Es más, tengo que es de pagar. Tengo que pagar, porque tengo que pagar tengo claro, que alquilar el estadio, tengo que comprarme un guante, yo pago por ir a jugar softball, ¿no? Tengo que llevar mi agua y tengo que comprar los refrescos, o sea, yo tengo que comprar las pelotas, tengo que dar para comprar las pelotas, para pagar los árbitros, etcétera, etcétera. Pero que me digan a mí que el amor no, no, es un trabajo. Es un trabajo. Mira, cuando uno deja de hacer lo que uno hace por afición, o sea, por ejemplo, si tú ves un muchacho, estos muchachos que ahora hay montones que son blogueros y que ujú, aman su blog, y tú los ves que le dedican horas de horas de horas y pasan 20 horas, 30 horas trabajando en su blog y lo ponen bonito y le cambian una cosa y lo ponen aquí, entonces no sé qué cosa, y van y hablan con este y hablan con el otro, y tú los ves que le dedican montones de horas. Cuando empiezas a pagarle y eso se convierte en tu modo de vida, las cosas cambian. Las claro, cosas cambian porque entonces deja de hacer cosas que tú quieres y tienes que hacer las cosas que tienes que hacer y ahí todo cambia. Cuando es obligado y cuando tienes que hacer caso, ya las cosas cambian. Cuando te dicen, por ejemplo, cuando tú llegas a un estadio, pongamos que tú eres fanático del Barcelona a muerte y tú quisieras entrevistar a Messi. Y tú dices, no, yo quisiera entrevistar a Messi, si yo tuviera mi blog estaría haciendo todo lo posible por entrevistar a Messi, pero a ti te mandan a entrevistar a Semedo. uf, Tú tienes que tienes, entrevistar a Semedo, tú ni tienes que modo, entrevistar a Semedo. ¿sí? Y si Semedo te quitó todo el día, te quitó todo el día. Si tú tuviste que pararte en esa puerta, esperarlo 10 horas vas a tener que esperarlo porque es otra cosa. La gente cree que el periodismo es muy fancy y muy nice. No, No, señor. El periodismo deportivo es el arte de sentarse y esperar. Porque tú pasas horas de horas de horas esperando que te den una entrevista. Que dura 5 minutos, 10 minutos, no, no te estoy hablando de que, no, que vamos a hacer un especial de la vida de Leo Messi, no, no, no. Leo Messi te va a decir 3 palabras y tú puedes pasar quizá una semana esperando o yendo todas las semanas a la Masía a esperar a que el hombre por fin diga cualquier cosa. sí, así es. Es No, el arte de esperar. en Entonces no es fancy, sí, claro, tú te codeas con ellos y te tropiezas con ellos aquí, por allá, no, pero y, y sueños de niño, pero que tú me digas a mí que yo voy a llegar, como me pasaba, yo era ESPN, yo fui ESPN mucho rato, y yo era ESPN igualito, igualito, tenía que sentarme y esperar a que el tipo le diera la gana de darme la entrevista. Es más sí, fácil, sí te puedo decir que es más fácil sí, cuando tú, sí, pero bueno, el medio te ayuda, pero igualito, 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 igualito. Lo único que te ayuda realmente a hacerlo más rápido y mejor son las canas. sí, Eso es lo único. Y no por el respeto a las canas, sino porque conoces a tanta gente y ellos te ven saludando aquí, saludando allá y saludas a este y saludas al otro dentro del mismo clubhouse y cuando les vas a entrevistar a ellos te tratan con un poco más de respeto. Hasta ahí. Todo lo demás es a juicio del facultativo, como decían en mi pueblo. Todo lo demás es, ay, espera y siéntate. sí, tienes que ser paciente. Sí. Y a veces tú vas, como me ha pasado a mí muchas veces, yo te he contado las partes, las cositas buenas que me han pasado, pero ha habido muchas veces que me han asignado a hacer una entrevista y yo simplemente no la pude hacer. Tuve todo un fin de semana, 3 días de juego y al entrevistado que me mandaron simplemente no le dio la gana de darme la entrevista a mí porque no le dio la gana, no quiso, se me esconden. Hay peloteros que se esconden, hay gente que te dice de entrada, no quiero dar ninguna entrevista, no me da la gana.
y cosas como esa, y esos peloteros no te los voy a nombrar porque no vale la pena, ¿no? Creo que decir cosas malas de la gente no lleva a nada, ¿no? Más bien te Ujú. hablo de lo que me gustaron, ¿no? Pero sí, a mí, ¿cuántas veces no me pasó eso? Mira, yo tuve la dicha, siendo venezolano, de poder conseguir una entrevista que a mí me llenó mucho de orgullo y fue al primer venezolano umpire de grandes ligas antes de que saliera a su primer partido. Ok, Y fue por las canas. Cuando yo llego y hablo con el jefe de los umpires, normalmente los umpires no son entrevistados. Tú tienes que pedirle permiso al jefe de los umpires y explicarle por qué tú vas a hacer una entrevista. Y digo, mira, yo quiero hacer esta entrevista por esto. No le voy a preguntar nada de su trabajo. Lo que quiero es hacer algo de lo que él, cómo él se siente de estar por primera vez en Grandes Ligas y de ser el primer venezolano haciendo esto. ¿Ok? Eso por una parte. Y por la otra, ya había logrado conseguir a la mamá y al papá para atizar un poco la entrevista y hacerla más familiar. Entonces, eh, bueno, déjame ver, era West, el jefe de Umpire. ok. Cuando West sale, ¿no? Me ve que yo estaba conversando, creo que era con el niño Rentería. Y Rentería se estaba jugando conmigo, el Rentería se estaba jugando conmigo y tal y qué sé yo. Entonces, él como que me dijo, ustedes son amigos, ¿no? Entonces le digo, uff, desde hace quién sabe cuántos años. Entonces me dijo, caramba, tú tienes mucho tiempo de experiencia. Y digo, bueno, yo tengo más de 20 años haciendo esto. Y me dice, bueno, vamos a darle el permiso, pero usted no puede hablar de béisbol con él. ¡Fantástico! Yo tuve la oportunidad para Meridiano Televisión, y me perdonas que me tome esto que me acaba de traer mi esposa, que no sé qué es, pero debe estar Está bien. fantástico. Está bien, está bien. Y lo está, es de coco. Ah, Está muy bueno. Lo que te quería decir es, tuve esa oportunidad, ¿no? De hacer la entrevista del primer venezolano haciendo algo en el deporte mío, que tú piensas que eso no lo vas a lograr, porque ya el primer venezolano que jugó en Grandes Ligas lo hizo en los años 50, y tú dices, bueno, ajá, el primer venezolano que estuvo en la Serie Mundial lo hizo también en los años 60, en los años 50. Ahora, yo tuve la oportunidad de ser el primero y lo entrevisté antes del juego. Antes, ya después lo entrevisté un montón de gente, pero yo lo entrevisté antes del juego al primer umpire venezolano en la historia en jugar, estar en Grandes Ligas. Y lo hice antes que saliera la tercera base, que fue donde lo pusieron. Le tocaba en rotación eso. Pero no solo eso, sino que lo enfrenté con la mamá, lo enfrenté con el papá, se puso a llorar en la entrevista. Eso fue una delicia. Eso fue una delicia de entrevista. Toda la familia habló allí, se explayó. Es más, inclusive, el mismo gringo que me iba a decir que no y que al final terminó diciéndome que sí, porque yo estaba jugándome con Edgar Rentería, terminó diciendo unas palabras también en inglés y diciendo que era un honor, porque él no sabía que era la primera vez que este muchacho iba o sea, que era el primer venezolano, que él sabía que era su primer juego y él se imaginó que la entrevista que yo quería hacer era porque era su primer juego, pero él no sabía que esto abría la puerta a ser el primer venezolano. Y eso son cosas deliciosas que te da la oportunidad de hacer esto y tú tienes la oportunidad al final de recordarlo y vivirlo y decirlo, ¿no? claro, y Como te lo estar estoy ahí diciendo. para, sí, para transmitirlo, o sea, estar, Ya voy a estar ponerlo así para no hacer la propaganda. Ajá. No, está muy bien. Y ahora, pues que estamos en esta situación que, bueno, al final de cuentas, muchas cosas que se prestan de este lado, que se están viviendo dentro. Hay una situación ahí que, para empezar, ¿va a regresar o no va a regresar el béisbol de las grandes ligas? El béisbol de la Grandes Ligas está pasando por un momento muy duro. Se está hablando acerca de una situación muy delicada. Los dueños de los equipos están pasando una barrera que creo que les puede causar mucho daño. Creo que están perdiendo la oportunidad de demostrar que son mucho más que un negocio, que son el entretenimiento de este país, de los Estados Unidos. Es el Creo que rey de los deportes. sí, están perdiendo la oportunidad y lo van a perder. Creo que van a perder esa gran oportunidad de ser el primero que salga, de limpiarse la cara, de decir, ¿sabes qué? Nosotros estamos con ustedes en los peores momentos, aquí vamos. Eh,
creo que no están siendo inteligentes, creo que están cuidando el dinero de hoy y no están pensando en el de mañana. Y por allí el béisbol está cometiendo un error. Creo que los dueños de los equipos están cometiendo un error. Creo que están vejando a los peloteros. Y en el 2021 va a haber una discusión de contrato colectivo que ya iba a ser un poco ríspida y que ahora va a ser durísima porque los peloteros se sienten irrespetados. En este momento, si tú buscas en Twitter cuáles son las opiniones de los jugadores en líneas generales sobre la oferta, te vas a dar cuenta de que se sienten irrespetados, se sienten ofendidos por parte de los dueños. Yo creo que eh, desde el 1994 no se ve algo como esto, en donde tenemos una posibilidad de huelga en la cara, de que no se juegue el béisbol, de que los peloteros estén tan molestos como están. Están hablando de huelga. Esa frase no suena. Algunos dicen, si no se juega, no se juega. Lo dijo Edwin Díaz, el cerrador de los Mets de Nueva York, lo dijo ayer. Estamos en un momento muy álgido, muy duro, muy complicado, en donde la buena fe al final tiene que reinar. Yo creo que va a haber béisbol, yo creo que al final se van a arreglar, pero esta oferta es un error trascendental, es un error Un doble histórico por parte de los recorte. dueños. ¿Perdón? Es un doble recorte el que están promoviendo, o sea, de lo que ya Bueno, había a más todavía. En fíjate esta, que en el fútbol europeo le pidieron recortar y los jugadores aceptaron, pero que le dijeron a los jugadores, mira, te voy a quitar el 30%, puedes jugar con el 70%. Y los jugadores están aceptando jugar con el 70%, pero es que aquí sí, ya de entrada les recortaron la mitad, eso lo hicieron en marzo, un acuerdo que ya llegaron. Y ahora les están diciendo que le van a quitar otro porcentaje más. Entonces hay peloteros, por ejemplo, te voy a poner un caso, Mike Trout, ok. pelotero emblema del béisbol de Grandes Ligas, gana 35 millones y pico, 36 millones creo. Ujú. Estaría cobrando 7. ¿Tú sabes lo que es que tú le digas a alguien que se presupuestó este año para ganar 35 millones de dólares, que solamente va a ganar 7? Eso es como te dijeran a ti que tú vas a ganar 35.000 dólares al año y que te pagaran 7.000. Sí, no, no hay manera. No puedes vivir con eso, porque tú te presupuestas, porque al final terminas comprando 3 casas. Yo no estoy diciendo que pobrecitos los peloteros, porque No, no pero ganan como salario mínimo, no cantidad, ganan $9 la hora, pero ellos tienen su gasto. Entonces, si Mike Trout tiene 3 casas y las compró a crédito a las 3, bueno, yo no sé, él tendrá que pagar 300.000 dólares mensuales, 200.000, 300.000 dólares mensuales de mortgage. ujú, ¿Y de dónde va a sacar si no los tiene? ¿Cómo paga las deudas que tiene de los hijos estudiando en el extranjero? Son otras realidades, es verdad, pero son cosas que yo hice porque tengo un contrato y me están violentando el contrato de una forma demasiado arbitraria. A mí me sorprende que hagan esto porque los peloteros de muy buena fe, en la primera recorte que le hicieron, dijeron que sí sin pensarlo 2 veces. ujú, Sí, sí, vamos a hacerlo así, no hay ningún problema, sí. entendemos. Y les vuelven a pedir recorte. Yo creo que el béisbol está cometiendo un error de fundamento tremendo. En primera instancia yo me molesté inclusive con los dueños, que no tengo por qué molestarme, porque además no tiene nada que ver conmigo, pero creo que están violentando el deporte que yo amo, lo están violentando y esto se puede Bueno, terminar pagando con la audiencia. y pues Porque cada los día que sale una jugadores, noticia mala de esto, es más la gente que se siente mal con el béisbol. sí, porque al final, digo, al final, como bien mencionas, son contratos, son sus trabajadores, al Son final empleados, no son socios. sí, son empleados. Ujú. Sí, pero en este caso digo, al final de cuentas, este ha sido un año muy turbulento para el béisbol de Grandes Ligas. Iniciamos con la cuestión del robo de señales, de astros, que bueno, eso dejó una situación polémica. ¿Tú consideras, Broderick, que fue un castigo ejemplar lo No, que no, vivió Grandes Ligas? ¿O no. simplemente fue algo así como... Fue muy suave, pero hay que entender el porqué, ¿no? Ujú. La gente dice, bueno, pero ¿por qué no castigaron a los jugadores? ¿Por qué no pusieron a los jugadores en problemas? Yo- Bueno, porque los jugadores fueron la prueba, porque no habían pruebas. Entonces, la prueba fueron ellos, ¿no? Sí, Es como la mafia. Cada vez que lo digo así, la gente dice, ¿pero por qué dice así? Es que al final, cuando tú te coludes con otras personas, si lees las porque declaraciones es que se ve así. Es que este me dijo que hiciera esto para mover esto y la no, es que cámara. es una O sea, mafia, es una sí, mafia. se Eso ve se así. llama conspiración para delinquir. Ujú.
En este caso es conspiración para violar la regla. Ujú. Entonces ellos agarraron y se pusieron de acuerdo y violaron el reglamento, crearon toda una patraña una forma, un formato para hacerlo. Pero no habían pruebas. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el comisionado? Hay que recordar que el comisionado no es parte de buena fe. Eso es lo primero que hay que decir. El Ujú. comisionado es un empleado pagado por los dueños de los equipos que está protegiendo el béisbol primero que cualquier otra cosa, como negocio, no como actividad, sino como negocio. Entonces, el comisionado lo que dice es, ¿cómo hago menos daño al deporte? Bueno, utilizando a estos señores, dándole una especie de amnistía para que ellos hablen, y entonces a ellos no los toco las cabezas, que eso no venden. Alex Cora no vende camiseta, No. el manager AJ Hinch no vende camiseta. Entonces, dejo tranquilo a los que sí venden, dejo Y los tranquilo a los que general hacen el managers, ¿no? espectáculo. Ellos me sirven para hacer las pruebas y todo el mundo feliz. Pero la burla no es los Astros, la burla es los Medias Rojas. Y cuando el comisionado con su cara muy lavada sale y te dice, bueno, es que ellos sí rompieron la regla, pero lo hicieron un poquitico nada más. Ellos te mataron, pero cometieron un asesinato, pero chiquitico. Eso no es, no es de qué grados. Sí, sí, así es. Es, Entonces, le pierde uno la fe al comisionado Manfred. Yo le tenía fe, me parece que es un tipo serio, ujú. pero sigue siendo un empleado de los dueños. Entonces, no es más que eso. No, Sí, en realidad no es el tipo que va a limpiar el béisbol, es el tipo que simplemente va a tratar de que produzca más dinero para los dueños. sí, porque al final, pues ahora sí que hubo muchas declaraciones de varios peloteros, ahora sí que de alto calibre, que estaban muy molestos y que lo expresaron abiertamente. Sí, sí, sí. No, no, hay gente que amenazó con que le va a dar un bolazo cada vez que los tenga Y parados les enfrente. dieron algunos en los pocos partidos de Sí, pero entre... ya yo creo que eso no va a seguir pasando, ¿sabes? Porque la gente ahora está más metida en la mente de que hay que Ujú. regresar. Sí, Eso se ha olvidado bastante, ojalá sea así, porque yo no quiero que le den un bolazo a alguien y que vayan a manobrar a alguien. En el no, béisbol de grandes ligas, aunque parezca increíble, solamente un pelotero ha muerto por un bolazo, solamente uno. no. Y hay que recordar que eso es un proyectil que viene a 100 millas por hora ahora. Antes era menos, ¿no? Antes era Es, menos la velocidad. bueno, al final de Eh, cuentas, situaciones con batazos que han ido a zona de foul que han sí, pero dado. solamente un pelotero ha muerto por un bolazo en la cabeza. Yo no recuerdo el nombre, era de apellido Chapman, como el lanzador. Creo que es Tracy Chapman. Es que creo que Tracy Chapman es un cantante. Ok. Sí, ¿verdad, mi amor? Tracy Chapman es un, sí, mi esposa es la que me tiene que decir. Tracy Chapman es un cantante. Este era Chapman, no me acuerdo el nombre, es la única Ahorita lo persona que ha muerto buscamos. por un bolazo. Si lo buscas ahí, Chapman, dead he hit by a ball. Eh, Chapman lamentablemente falleció, fue el único, y a partir de ese momento el béisbol reacciona, Ray Chapman. perdón, Ray, Ray Ray. Chapman, correcto, que además era buen pelotero. El béisbol reacciona con los cascos. Sí. El béisbol reacciona con los cascos. También hay que entender que los cascos son de plástico y el plástico es de reciente data, ¿no? Es de los 50 del siglo pasado, no es tan viejo. Antes de eso, los cascos inclusive de fútbol americano eran de cuero, eh, antes del plástico. Entonces, Que eran como orejeras que te... sí, eran horribles. Eran Ujú. horribles. Hay una película fantástica, que es una película de George Clooney. De George Clooney, sí, que Ajá, se inclusive llama los The lados no Letterheads. sabían de quién, de qué equipo eran al final cada uno. Sí, sí, porque jugaban en barra, era un desastre. Eh, Esa es una película de ficción basada en la historia real de cómo arrancó la NFL. Ujú. Esa película. Hay unas películas que son fantásticas. ¿Y qué películas has visto, Broderick, o Todas. recomiendas en este tiempo? Todas ya. Y me las sé de memoria, pero he visto hasta ahí 4 veces. No te voy a recomendar ninguna película. Bueno, sí te voy a recomendar una. Tengo que recomendársela a todo el mundo. Si usted quiere saber la verdad de quién es Alex Rodríguez, vea una película que se llama Screwball. Estoy en Screwball. campaña contra Alex Rodríguez, déjame decir. ¿Sí? Sí, y voy a salir perdiendo además. Contra el buena... Bueno, ahora sí que Alex Rodríguez. No, 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 ningún buen, no tiene muchas cosas buenas. Véanse la película El Screwball en Screwball. Netflix.
para que usted aprenda quién es Alex Rodríguez y qué hizo Alex Rodríguez, para que no me crea a mí. Créale a esa película que tiene ya rato afuera y que Alex Rodríguez no la ha demandado, ¿no? Todavía. No, bueno, no, es que demandó ¿cómo se llama? Al béisbol, demandó a los Yankees, demandó Sí. ¿cómo se llama? Al comisionado, demandó a todo el mundo y después tuvo que quitar todas las demandas y todavía no le ha pagado al abogado que hizo todas las demandas, no le ha pagado. Pero yo quiero que ustedes vean eso, para que ustedes vean lo que hizo Alex Rodríguez, porque lo que hizo Alex Rodríguez es más dañino que los Astros, que los Medias Rojas, que Pete Rose, que es más dañino que los Medias Blancas del 29, lo que hizo Sa- Alex Rodríguez en contra del béisbol. Y el béisbol se lo ha perdonado. Espero que los votantes del Salón de la Fama no. Bueno, ahí será un reflejo. Espero que no se lo perdonen. Será Espero un que no se lo reflejo. Hablando de esto, y tú, dentro de todo lo que has visto, brother, inclusive veía una foto que subiste de un cocodrilo que estaba. Ah, no, 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 la foto no es de verdad. Y lo dice ahí lo dice. Yo Sí, puse sí, ahí sí, que no, no, no. Es que me acabo de mudar y me dio mucha risa que que te mandaron un mensaje, ¿no? De el que, primer email que me mandaron sí es para decirme que hay un cocodrilo en el sitio donde vivo. Y yo, bueno, pero ¿y qué es esto? pero ¿por qué? ¿Por qué no puedes caminar por el lago, que es lo más bonito que tiene la organización, porque hay un cocodrilo en el lago? Entonces no sé si ya mandaron, porque iban a mandar a la gente que se encarga de eso, de Wildlife. Espero que lo traten bien al pobre animalito, porque no tiene la culpa, un animalito de Dios que no tiene nada de culpa. Aunque la gente cuando habla de animalitos de Dios habla de perros y de gatos, pero no, no de cocodrilo. no, son un poco más grandes. Sí, no, y tiene la boca enorme. Pero sí, son cosas, son cosas. Yo trato de buscar el chiste a la vida, chicos. ¿Sabes qué? Que ya yo vengo de vuelta, o sea, ya yo pasé la mitad. Ya yo pasé la mitad, ya yo sé que ya yo pasé la mitad, yo vengo de regreso, entonces uno tiene que ah, tomársela un poco más a modo. Sí. Definitivamente, y el panorama en general, ¿cómo ves de ahora sí que regreso a la nueva normalidad, como le están llamando? Ya los deportes en Europa, las ligas, pues ya anunciaron que ya están próximas a regresar, regresó en Alemania, en Estados Unidos, pues igual, por la NBA tienen su mira a Disney, que sea este Sí, lugar. y tiene que aprovechar porque Disney abre el 11 de julio con L. Entonces tiene que aprovechar de hacerlo antes para que tengan todo cerrado. Sí, mira, no solo lo tienen en miras, sino que ya se está discutiendo cuándo van a llevar a las familias de los jugadores Ya. para Disney. Así que considéralo un hecho el que van a jugar en Disney. Y los van a tener encerrados, porque si van a llevar a la familia de los jugadores es porque los van a tener encerrados. Pues sí. Ese es uno de los puntos más álgidos que tiene el béisbol, porque el béisbol va a tener que tenerlos encerrados durante de 3 a 4 meses, y yo no creo que puedan. Eh, es lo más difícil. La NHL todavía no ha pasado, la NFL, perdón, todavía no ha pasado por ahí, pero también va a pasar por ahí, y van a tener momentos muy complicados también. Todavía no lo han tenido porque ellos no han empezado. Sí, Eh, no, pero pero bueno. cuando empiecen, créeme, y también van a tener problemas de los salarios, porque cuando se den cuenta de que va a bajar radicalmente sus ingresos, porque la gente que no va a los estadios no compra la camiseta, Ujú. porque yo compro la camiseta para ir al estadio. Y enseñarla, mostrar. Correcto. Entonces, cuando se den cuenta de esos detalles, que creo que todavía no los han pensado, o todavía no ha estallado la bomba, mejor dicho, yo creo que ya lo deben haber pensado, porque son gente mucho más inteligente que yo la que dirige estos equipos. Este, vamos a ver también que va a haber problemas por el dinero en la de la NFL. Así que bueno, todas estas cosas se van moviendo, van a ir explotando, va a tener que, vuelvo y digo lo mismo, que nacer de la creatividad del ser humano las respuestas, y todo esto se tiene que mover sobre la base de la creatividad. Parece increíble, pero es la solución. Vamos a crear nuevos paradigmas, hay que crear nuevas fórmulas. Va a haber mucha gente que no va a querer regresar a ver los juegos por mucho tiempo, va a haber mucha gente que no va a querer ir a los bares por mucho tiempo, va a haber mucha... En estos días vi una cosa de los bares que me encantó. Eh, Era un anuncio que decía, la distancia social ha hecho que ahora tengamos solamente un tercio de la capacidad en el bar.
Ajá. Así que si usted no es de los que beben 3 veces lo que bebe un ser humano, por favor váyase, porque necesitamos la mesa. Te tengo que dejar, mi hermano. También, Frederic, muchas gracias por tu tiempo, de verdad, agradecerte por esta plática y bueno, seguimos en contacto y que te sigan en tus redes sociales. Muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias a todos los que estuvieron allí compartiendo con nosotros y espero que Dios los llene mucho, 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 mucho de bendiciones. Y acuérdense, la palabra de esta crisis se llama creatividad. Hay que empezar a crear cosas. Yo soy el más viejo, así que escúcheme. Chao. Chao, nos vemos, hasta la próxima.